micrófonos. Como lo anunciamos en esta primera instancia, se encuentra el intendente municipal, doctor Víctor Reinaldo Ayola, y el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi. Muchas gracias a todos por estar ahí. Así iniciamos esta transmisión. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, en principio agradecerle a toda la prensa que está presente en forma remota y a todos los vecinos de Chacabuco que están esperando que nos comuniquemos como lo hacemos habitualmente a través de este medio. Y bueno, en principio queríamos dar dos partes. Una parte con el secretario de Salud, al cual le agradezco que esté aquí presente. Y por otro lado, una segunda parte, donde después que demos el informe de salud, que como habíamos dicho, el informe de salud solamente lo da el secretario de Salud en forma diaria. Recordemos que tenemos 2 casos sospechosos. Y por otro lado, vamos a tener una segunda parte, después de esta, que es la parte que vamos a hablar de la flexibilización, o cómo vamos a flexibilizar esta cuarentena, que es una cuarentena controlada. Así que bueno, Ignacio, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Primero comunicar una buena noticia para todo Chacabuco, que los 2 casos sospechosos que teníamos el día de ayer, el resultado del test fue negativo. Segundo, quiero aprovechar este espacio para recordarle a toda la población lo importante que son las medidas del distanciamiento social, del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las medidas básicas de prevención. Las medidas básicas de lavado de manos frecuente con agua y jabón, soluciones de alcohol en gel, el ventilar frecuentemente los ambientes, el salir únicamente cuando sea necesario de casa, no salir reiteradamente por trámites que no sean justificados, ventilar los ambientes y limpiar todas las superficies con la solución de cloro diluida. Y el uso del tapabocas obligatorio para cuando salgamos de nuestros domicilios. Quiero hacer también un llamado a la reflexión a todos respecto al manejo de la información. Esto es fundamental porque detrás de cada paciente que nosotros conocemos y que como médicos lo caratulamos como caso sospechoso, hay una persona que está angustiada, que está sufriendo y que se pone realmente muy mal cuando conoce el caso sospechoso como es caratulado. Y aparte, atrás de ese paciente hay una familia que sufre mucho solo con pensar que ese paciente puede tener COVID-19. Así que todos seamos responsables con el manejo de la información y no estoy diciendo nada en particular para nadie en especial. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Mañana va a haber otra parte diario. Verdaderamente nos alegramos porque uno de los casos sospechosos era una señora que había fallecido por neumonía, y obviamente que se trabajó muy bien en el hospital municipal y se sacó el hisopado en tiempo y forma, y verdaderamente que ambos casos hayan dado negativo nos indica de que, bueno, que por ahora estamos a cubierto, pero hay que tomar siempre las mismas medidas de precaución. Y el manejo de la información también es fundamental. No tienen ni idea lo que ocurre detrás de una familia que tiene un caso sospechoso. A esa familia se le viene el mundo abajo y verdaderamente es muy difícil sobrellevar todo. Entonces ya hemos sancionado nosotros a distintas personas y funcionarios públicos por hablar en forma inapropiada, por transmitir información falsa con respecto al coronavirus, y vamos a seguir haciéndolo en la medida que la gente lo entienda, que hay que respetar al otro. Así que ahora vamos a hacer un pequeño cortecito, chiquitito, y ya pasamos a la segunda etapa. Le agradecemos al doctor Gastaldi, y en nombre del doctor Gastaldi, a todo el personal de salud por el esfuerzo, el compromiso,
la dedicación del personal administrativo, limpieza, enfermeras, médicos, técnicos, que verdaderamente están haciendo un trabajo excelente para cuidar a todos los vecinos de Chacabuco. Muchas gracias, Ignacio. Cuales, junto con la jefa de gabinete y todo el gabinete en forma conjunta, se está trabajando día y noche para dar la batalla contra el coronavirus. Yo verdaderamente les quiero ser sincero y les quiero hablar a todos los vecinos de Chacabuco y les quiero dar mi impresión, ¿no? En situaciones de pandemia, verdaderamente es algo que ocurre cada 100 años y que cuando esto ocurre, verdaderamente nos encuentra, nos sorprende, ¿no? Y hay que ponerse a trabajar fuertemente, tomando todas las medidas para proteger al vecino. Nosotros, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo y nuestras energías están destinadas las 24 horas a proteger al vecino, ¿sí? Hoy, leyendo un poco, encontré una definición sobre unos científicos que en una revista de información científica que se llama The Lancet, dice lo siguiente: la decisión individual en una crisis sanitaria, como es la del coronavirus, es casi tan importante como las decisiones que pueden tomar los gobiernos. Esto significa que las decisiones que tomamos nosotros, desde el gobierno, la provincia y la nación, son tan importantes como las decisiones que tomás vos, que estás ahí en tu casa, y que debería estar ahí en tu casa todo el día, y eso es tan importante para cuidarnos entre todos nosotros dentro de la comunidad. Con esto, a veces se habla de la dicotomía entre salud y economía, o economía y salud. Es una dicotomía que es falsa, porque sin una buena economía no podemos tener salud, y sin una buena salud no existe economía que pueda ser viable. Ahora, nosotros tomamos todas las medidas habidas y por haber desde el principio, y somos extremadamente, y lo vamos a seguir siendo, extremadamente duros con las medidas que hay que tomar. Pero también empieza a pasar que aquellos trabajadores de la economía no formal y también los comerciantes tienen necesidades, verdaderamente. Y esas necesidades deben ser cubiertas de alguna manera. ¿Qué situación estamos en Chacabuco? En Chacabuco tenemos una situación que verdaderamente es una situación que por ahora, gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho, estamos en esta situación. ¿Se entiende? Hemos hecho mucho esfuerzo para llegar a esto. Fíjense el mapa. Ahí va. Fíjense Chacabuco cómo está verdaderamente rodeado de ciudades que sí tienen coronavirus. Esto lo hemos logrado entre todos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchos controles, entre todos. Y también hemos tratado con el Consejo Social de dar respuesta a las demandas de la gente. Pero las demandas de los vecinos son infinitas y las necesidades son infinitas. Y el Estado es finito, ¿sí? Tiene capacidad de respuesta, pero no puede dar respuesta a todos. Y también hay gente que necesita, porque tiene negocios, tiene empleados. Entonces, hemos entrado, teniendo en cuenta lo que el presidente y el gobernador nos ha solicitado, en una etapa de flexibilización, ¿sí? De flexibilizar algunas actividades, pero que yo, desde el punto de vista, diríamos, personal, lo hago por una cuestión de necesidad y no porque uno quiera, ¿sí? Yo, si fuese por mí, seguiría todo cerrado hasta que termine esta pandemia, porque para mí lo principal es la salud y la vida de cada uno de los chacabuquenses. Pero sabemos que eso es difícil de sobrellevar, entonces vamos a hacer una prueba esta semana. Es decir, esta semana vamos a entrar en un periodo de prueba que va a durar hasta el domingo que viene, donde yo me voy a volver a sentar acá y vamos a evaluar entre ustedes y nosotros qué es lo que hicimos durante esta semana. Yo les pido, como decía al inicio, que esto es una decisión individual. Cada uno de ustedes se tiene que quedar en su casa. Eso es lo principal, que nos sigamos quedando en nuestras casas.
Se van a flexibilizar algunas tareas, después el secretario de Gobierno y el secretario de Control lo van a decir, pero hay que cumplirlo a rajatabla. Y no estamos en momentos para hacernos a nosotros trabajar de más en el control. Cuando decimos, por ejemplo, que los albañiles van a poder trabajar de 7 a 12, es de 7 a 12, y de lunes a viernes. Y no vamos a aceptar de ninguna manera que se evada esa situación. A quien evada esa situación, directamente lo vamos a sancionar y le vamos a iniciar la causa penal correspondiente. Porque acá se supone que vamos a flexibilizar algunas cosas, pero el control lo vamos a tener nosotros porque tenemos que seguir controlando a la población, porque queremos seguir transitando por el camino de la salud y porque sabemos que la salud pública es fundamental para poder recuperar lo económico el día de mañana. Por lo tanto, a partir del día de mañana nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a flexibilizar algunas actividades y vamos a mandar todas estas actividades al gobernador. Está esperando que nosotros le mandemos la planilla, algunas cosas ya le hemos mandado, y ahí puede ser que durante la semana algunas cosas se digan que no, y puede ser que si algún rubro no cumple como nosotros le decimos, que inmediatamente demos marcha atrás en algunas actividades o en algunos rubros y que terminemos volviéndolo a cerrar. ¿Se entiende? Entonces, si lo hacemos con responsabilidad, está perfecto. Y solamente las actividades que vamos a decir acá. Todo lo demás es no, no y no. Así es. Lo demás, lo que no figura acá, es no. No pregunten, no manden mensajes, no hagan llamadas a los funcionarios. Lo que no está acá, la respuesta es no, no y no. Y la otra cosa que es fundamental es seguir quedándose en sus casas. Eso es fundamental. El lavado de manos, salir uno solo. ¿Qué necesidad es ir 2 o 3 al supermercado? Ninguna. Las peluquerías, vamos a habilitar las peluquerías algunos días, en horario reducido, pero es para cortarse el pelo, no van a hacer la permanente, el brushing, 2 horas dentro de la peluquería, lo mismo que el lavadero de auto, se van a habilitar también algunos no, el rubro, pero con determinadas situaciones y formas y protocolos de seguridad. Pero tratemos de cumplir con lo que nosotros le pedimos, porque verdaderamente nosotros queremos cuidar al vecino de Chacabuco para que el vecino no se enferme. Y porque, yo les explico una cosa, hay un índice que es el R0 o RO, que es el índice de transmisibilidad que tiene un virus dentro de una comunidad. Ese índice tiene que ser 1 o menor de 1, ¿sí? Cuando es mayor de 1, ese índice supone que, por ejemplo, si tenés un índice, el índice del sarampión es 12. ¿Qué significa el R12 del sarampión? Significa que un infectado contagia a 12 personas. ¿Se entiende? Y se supone que cuando ese índice es 1 o menor de 1, ya uno no puede contagiar a otro. Entonces ahí la pandemia se aplana. Hoy en la Argentina, el coronavirus tiene un índice, un RO, que se llama, de 2,5. ¿Se entiende? Uno puede infectar a 2,5. Y multiplíquenlo eso en el transcurso de 14 o 15 días. ¿Cuánta gente es? Es un montón. Entonces, ¿eso qué puede pasar con ese índice tan grande? Que si no nos quedamos en nuestras casas, porque la otra forma es vacunar, para que ese índice no aumente. Si no nos quedamos en nuestras casas, en algún momento ese índice, que es mayor de 1, hace que la epidemia o la pandemia se dispare. Y cuando eso se dispare, va a haber una curva tan alta que el sistema de salud no va a dar abastos, ni acá, ni en la China, como pasó en la China, ni en Alemania, ni en ningún lado. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos de seguir cumpliendo con cada una de esas actividades. Y ahí estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que a los vivos nosotros los tenemos marcados, sabemos quiénes son, de alguna manera para que esas cosas no se den. Porque siempre tenemos vivo el que te cobra más caro los alimentos, el que hace el remis trucho, y eso está mal, porque hay un montón de gente que hace el esfuerzo todos los días para quedarse en su casa con todo el esfuerzo que eso conlleva. Es decir, hoy quedarse en la casa no es algo pasivo, es algo activo. ¿Se entiende? Cuesta quedarse en la casa, cuesta un montón, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, de un montón de puntos económicos. Entonces, nosotros hemos tomado esta decisión, la verdad,
la hemos tomado porque confiamos en el vecino de Chacabuco, porque el resultado de que hoy tengamos este mapa donde estamos rodeados y nosotros nos venimos libres de coronavirus, el resultado de eso es el resultado de que el vecino de Chacabuco está haciendo las cosas bien. La mayoría de los vecinos de Chacabuco, yo los quiero felicitar porque están haciendo las cosas muy, pero muy bien. Pero hay un pequeño número que nos cuesta un montón encaminarlo. Y ya los conocemos, sabemos, y nos cuesta un esfuerzo enorme. Por eso, también le agradezco que está ocurriendo esto, que está ocurriendo lo otro, nos ayudan, nos dan una mano. Por eso nosotros decimos, hoy flexibilizamos algunos rubros. ¿Eso qué fin tiene? Y tiene el fin, primero tiene el sustento de que como todavía estamos sin virus circulando en nuestra ciudad, podemos paliar algo de la economía del vecino de Chacabuco, permitiendo algunas actividades. Esto lo vamos a pasar a provincia. Y esto, de acá al domingo que viene, entra en análisis continuo día por día. El domingo que viene nos volvemos a ver, nos volvemos a juntar y volvemos a hablar. Si las cosas no se hacen como nosotros venimos pidiendo, vamos a volver al punto de inicio. Vamos a cerrar absolutamente todo. Entonces, pedimos que seamos responsables, como muchos nos escriben a nosotros, y a ellos dos también, y nos dicen, dejanos esto, dejanos lo otro. Bueno, ahí entendimos que existe esa necesidad y vamos a hacer la prueba. Yo confío en ustedes confíen en nosotros, como lo vienen haciendo, de que trabajamos para cuidarlos verdaderamente. No queremos otra cosa que cuidar al vecino de Chacabuco. Confíen en nosotros y permítanme seguir confiando en ustedes que van a tomar conciencia y vamos a hacer las cosas bien. Le paso a Alejo Pérez, secretario de Gobierno, que va a dar las indicaciones con respecto a las actividades flexibilizadas. Bueno, buenas noches a todos. Creo en principio que el señor Intendente fue muy claro en la apertura y en todos los fundamentos de las decisiones que estuvimos tomando. En el caso nuestro, nos tocó un poco el trabajo de acercarle las propuestas que considerábamos podían ser parte de esta flexibilización. Tenemos bien en claro que la salud fue desde un primer momento el objetivo principal, pero también sabemos que a medida que van transcurriendo los días, lo económico cobra importancia y el trabajo nuestro fue hacer un poco equilibrio entre esas circunstancias, entre esas situaciones, y bueno, analizar un poco cuáles son los impactos de cada decisión que podíamos tomar. Quiero dejar en claro que son todas medidas que estuvimos pensando y analizando mucho con los sectores, entre nosotros mismos también, y analizándolo profundamente. Seguramente no abarquemos todas las circunstancias o tengamos, no sé, alguna circunstancia que no cubrimos, pero es muy difícil encontrar el equilibrio justo. De todas maneras, fueron analizadas y revisadas, así que estamos seguros de lo que estamos haciendo, y como decía el Intendente, son medidas a prueba que esperemos que con el apoyo de ustedes tengan buenos resultados. Así que bueno, un poco ese era el marco de cómo se tomaron estas propuestas y cómo se acercaron, y también tener en claro que van a estar siendo evaluadas por el gobierno provincial y nacional, y esperemos que no tengamos que volver atrás con alguna de ellas. No sé, Maxi, si querés en líneas generales plantear. No, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en la misma línea que decía el Intendente Municipal y el Secretario de Gobierno, un poco es hacer una prueba piloto con un monitoreo durante esta semana del comportamiento, tanto de aquellos que realizan oficios como de los rubros comerciales, y en eso evaluar a ver cómo está ese comportamiento tanto de ese tipo de oficios o comercios, y también de la sociedad, ¿no? Aquellos que terminan,
digamos, solicitando al comercio y demás, ver cómo se comportan. Nosotros, en principio, tenemos planificado un horario de circulación que hasta el momento ha sido de 6 de la mañana a 18 horas. Este horario se va a ver reducido a las 17 horas a partir de mañana. El horario de circulación va a ser de 6 de la mañana a 17 horas. A esa hora va a tocar la sirena de los bomberos como lo hacía habitualmente hasta ahora a las 18 horas. Se va a achicar, esto lo hacemos por una cuestión también de que, bueno, se van acortando los días y demás, y es achicar un poco también esa circulación. Después tenemos horarios de los decretos nacionales, que en este caso son de 7 a 16 horas, que son aquellos comercios que venían abriendo habitualmente. Después vamos a tener un horario para los oficios y los servicios, que va a ser de 7 de la mañana al mediodía, de 7 a 12, y también tenemos un horario que ya teníamos delimitado, que era para delivery de comercio gastronómico, que era de 11 a 14 horas, y de 19 a 24. Eso sigue igual. Y en la flexibilización de los comercios, por supuesto comercios no gastronómicos, el horario va a ser de 7 a 12 horas, sin atención al público, y con reparto de delivery, ¿sí? Entre las 7 y las 12 horas. Nosotros ahí tenemos planificado lo que tiene que ver con oficios, en su gran mayoría, bueno, en algunos casos, trabajar a puerta cerrada, ¿sí? En algunos casos de los oficios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una herrería, la cinguería, bueno, lo que tiene que ver con peluquería, lavaderos, también las bicicleterías, talleres mecánicos, bueno, y metalúrgica y distintos rubros. La peluquería, por ejemplo, con una sola persona. Exacto. En algunos casos donde hay un taller, va a estar trabajando una sola persona, que es el dueño del negocio, en todo caso con un asistente, ¿sí? En el mejor de los casos con un asistente, trabajando sobre un vehículo solo, ¿sí? A puerta cerrada. Y en el caso de la peluquería lo mismo, se van a dar turnos, ¿sí? Y trabajando con un vehículo, o lo mismo el caso de los lavaderos, donde se va a trabajar con, digamos, con turnos y no más de un titular, digamos, el titular, el propietario, con un empleado en todo caso. Y, por ejemplo, los remises. Los remises van a estar permitidos funcionar ¿En qué horario? de 7 a 16 horas, y para esto le vamos a exigir a los remiseros que los vehículos sean divididos, ¿sí? Entre el asiento del conductor y el asiento trasero, generar una división con un plástico, vidrio, lo que puedan hacer como una mampara de división. Y un solo para pasajeros. Exacto. Salvo que sea menor. Salvo que vaya con un menor, pueden ser 2 pasajeros, pero si no, un solo mayor, o en caso de emergencia donde tenga que concurrir, por ejemplo, acompañar mayor a la guardia del hospital, ¿sí? Siempre que no sea por un caso de respiratorio y demás. ¿Y los comercios de venta de ropa, por ejemplo? Los comercios de venta de ropa van a ser delivery, ¿sí? ¿En qué horario? Todos los comercios. Eso va a ser de 7 a 12, todos de 7 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Pueden tener sus puertas abiertas? No, pueden trabajar dentro del negocio armando el paquete y demás, pero tienen que ser a puertas cerradas, ¿sí? Y mediante delivery. Es sin atención al público. Lo que es comercial es sin atención al público. Todo por paquetería, todo por entrega a domicilio de delivery. Lo que intentamos hacer es evitar una mayor circulación del que la gente se mueva toda hacia centros comerciales y demás, sino que se pueda entregar. Insistimos, esto es una prueba piloto, vamos a ver cómo funciona esta semana. No obstante, ojalá podamos seguir trabajando de esta manera, pero si vemos que esto no se cumple con los controles pertinentes y tomar las medidas de seguridad también. A ver, quien entrega una paquetería debe desinfectar ese paquete cuando lo entrega. Hay formatos que vamos a estar bajando y lo vamos a estar cargando en nuestra página de internet del municipio para dar de alguna manera algunos tips respecto a cómo hacerlo.
pero bueno, un poco es avanzar en ese sentido. Así que todos los comercios, viveros, indumentaria, perfumería, repuesto de vehículos, muebles, gas, electrodomésticos, venta de telas, bazares, informática, celulares, venta de leña, volquete, abertura de aluminio, pinturería, vidriería, corralón de materiales, lubricentros, mantenimiento informático y baterías. Todo eso es por delivery solamente a puerta cerrada y en el horario de 7 a 12 horas, ¿no? Eso Exacto. queda claro, perfecto. Así. Y después los oficios. Los oficios van a ser también de 7 a 12, ¿sí? Los corralones van a comenzar a abrir sus puertas de 7 a 12 también, lo hacían en un horario más extenso, pero lo van a hacer ahora a partir de las 7 hasta el mediodía, hasta las 12 horas, y van a poder realizar el delivery. En esto queremos puntualizar que vamos a ser inflexibles, ¿sí? En que no deben de permanecer más de 3 personas dentro de la obra, ¿sí? En una obra, y aquellos que son obras nuevas, en construcción o ampliaciones, van a tener que solicitar un permiso a través de un formulario web que vamos a estar dando a conocer también en la página de la Municipalidad de Chacabuco, ¿sí? O contactándose al teléfono 02352 1540 7536, que es el que teníamos hoy para las emergencias, que se venía trabajando con emergencias, ¿sí? Lo que es refacciones dentro de una vivienda, un techo, una canaleta, ese tipo de cosas, no van a tener que tramitar el permiso. Sí, obras nuevas en construcción y ampliaciones. Sí, Alejo. No, bueno, me gustaría, más allá de los casos puntuales que estuvieron mencionando, me parece que para que quede un poco claro, sería oficios y servicios de 7 de la mañana a 12 de la mañana con las medidas de prevención correspondientes, comercios de 7 a 12 solo delivery sin atención al público, y lo que venía haciendo como actividad esencial por el decreto nacional, eso seguiría de 7 a 16 como venía siendo. Y la circulación se restringe hasta las 17 horas. Eso como de manera general. De todas maneras, lo que me interesa aclarar o decir o pedir es que más allá de las medidas que estamos tomando y decidimos, necesitamos del apoyo de los vecinos para que esto sea efectivo y no tengamos que tomar medidas más restrictivas. Así que, independientemente de que pueda haber diferencias o compartirlo en los criterios que tomamos, depende de la comunidad adoptarlas y ayudarnos a que podamos tener una convivencia dentro de las normas que pautamos. Más allá de los controles, por supuesto, que van a ser inflexibles en ese sentido. Perfecto. Mientras habilitamos a los periodistas que vayan abriendo sus micrófonos, es imprescindible dejar en claro la franja horaria de circulación, que es para casos esenciales, y la de franja de oficios y servicios, ¿sí? La de circulación de 6 a 17, no hasta el 18. Ahora, la sirena de los bomberos, hay que silenciar los micrófonos. Silenciamos un segundito, que es muy importante esta información. La sirena de los bomberos va a tocar a las 17 horas. Y a partir de las 17 horas no puede haber nadie en la calle. Y los oficios y servicios es de 7 a 12. ¿Está claro? 7 a 12. Y el horario de circulación de 6 a 17. Ahí se termina. Perfecto. Ahí Maxi quería aclarar, hay algunas cositas chiquititas. Sí, aclarar dos cuestiones. En principio, que no entra bajo ningún punto de vista dentro de esto lo que es ocio, recreación, deporte y lo que es algunas enseñanzas como inglés, danza y ese tipo de actividades. Culturales también, digamos, eso sigue enmarcado dentro de lo que es el decreto nacional, digamos que hay una prohibición al respecto en el decreto 297 y 260, y también que hay actividades que van a estar restringidas como comercio, digamos, como el caso de las productoras de seguros, las inmobiliarias, las medicinas prepagas y los agentes oficiales de telefonía móvil, ¿sí? Que tiene que para trabajar emergencias sobre líneas y demás, no es la venta de celulares, medicina prepaga, inmobiliarias, bueno, hay que poner un lugar donde pagar
digamos, los distintos alquileres más a aquel que pueda hacerlo. Recordamos que no pueden aumentar el alquiler, no pueden desalojarlos, digamos, eso ténganlo en cuenta. Bueno, los productores de seguros si hay una emergencia y demás. Eso va a ser de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. De 8 horas a 10 horas, esos comercios van a tener una guardia reducida para poder atender sus casos. Empleados domésticos, preguntan a través de las redes. Los empleados domésticos van a poder trabajar, entran dentro de oficios de 7 a 12 horas. Todo lo que es oficio, todo lo que es comercio, ¿sí? Oficios con algunas limitaciones, ¿sí? Y cuidados, eso va de 7 a 12, y lo que es comercio, solo con delivery, de 7 a 12. Perfecto, ahora de esta forma habilitamos los micrófonos y les pedimos que levanten la mano aquellos que quieran hacer una pregunta, por favor. Bien, Sebastián. Sí, todas estas medidas anunciadas necesariamente van a necesitar de un control bastante más exhaustivo. Si tienen pensado destinar más personal de algún área para realizar estos controles, esa es mi primera pregunta. Y la segunda, para terminar, es: hoy se conoció un comunicado del Círculo Odontológico que dice que ya no iban a trabajar con obras sociales y se le iban a cobrar todos los cargos al paciente. Si hay pensado algún plan de contingencia desde el Hospital Municipal para subsanar esto, digamos. Sí, no, los controles van a seguir siendo los mismos, potenciados en cantidad de personal, pero a ver, en esto insistimos, pedimos la buena predisposición tanto de los comerciantes, aquellos que cumplen oficio, como de la gente. Como dijo Víctor hace un rato, depende de cada uno de nosotros cómo nos comportemos, ¿sí? Y que estas medidas puedan ser sostenidas en el tiempo. Es una prueba piloto. Si no se cumple a rajatabla con los pedidos, en este equilibrio de salud, con las cuestiones económicas, de funcionamiento, nosotros vamos a retrotraer las medidas, a cerrar todo, a volver las cosas a punto cero, y bueno, y tratar de cuidarnos hasta poder entender como sociedad que nos podemos manejar con todos los recaudos, digamos, y poder flexibilizar algunas cuestiones. Con respecto a la segunda pregunta, que era el círculo odontológico, nosotros en el hospital hay un servicio de odontología que funciona lo mismo que los centros periféricos de salud. Eso debería funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Y el tema de la decisión que ha tomado el círculo odontológico no es algo que nos compete a nosotros, tendrá que ver el Ministerio de Salud de la provincia y de la Nación, sobre todo el de la provincia. ¿Qué va a hacer con el círculo de odontólogos? Que en una situación donde se requiere solidaridad y donde hay que estar al pie del cañón ayudando al vecino, toman una medida que va en contra de cualquier sentido común y de solidaridad. No van a tener problemas sociales, dejar un montón de gente sin el servicio. Les recuerdo al círculo odontológico que es un servicio esencial, que es de salud, y que estamos en el curso de una pandemia y que pueden ser sancionados fuertemente, si toman ese tipo de medidas. Así que yo lo pensaría por lo menos un poco más. Próxima pregunta. Gracias. Martina. ¿Qué tal? Buenas noches. El secretario de Salud insiste en que a Chacabuco van a llegar casos de COVID-19. ¿Por qué hace esa aclaración que ya se hizo en otra oportunidad desde el municipio, teniendo en cuenta que Chacabuco ya atravesó 2 periodos de cuarentena y algunos días más? Lo hace el secretario de Salud, lo hace con sentido común y sabiendo lo que yo explicaba del DR sub 0 o el índice RO, ¿sí? El índice RO es un índice que se empezó a estudiar mucho, sobre todo la pandemia que hubo de H1N1, de influenza, en el año 2009, ¿no? Y a partir de ahí se estudió que cuando ese índice es mayor de 1, es decir, cuando una persona puede contagiar a más de otra persona, puede ser 1,2, 1,5, o con el caso del coronavirus en Argentina tenemos un RO de 2,5, significa que una persona, ¿a quién puede contagiar? A 2 personas y media, ¿no? Eso hace que el pico y aparte la alta transmisibilidad que tiene el virus, hace que, y se transmite fácilmente, hace que eso se empiece a diseminar rápidamente por toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué lo dice el secretario de Salud continuamente? Porque si nosotros vemos este mapa verdaderamente nos preocupa, ¿no? Porque estamos rodeados.
todas las ciudades vecinas tienen coronavirus, o han tenido algún caso. Y sabemos que hay un montón de casos que son asintomáticos, es decir, que tranquilamente puede haber una persona hoy que tenga coronavirus y no tiene ningún síntoma, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos todas las medidas, pero sabemos que en algún momento, ojalá que no, ojalá que el secretario de Salud se equivoque y la respuesta es de, che, te equivocaste, Ignacio, la verdad que Chacabuco está libre de coronavirus. Hasta ahora es así, se viene equivocando, pero gracias a Dios, ¿no? Pero verdaderamente el virus tiene alta transmisibilidad. Y después nosotros extremamos ahora con un protocolo nuevo todos los que sean controles de acceso, ingresos de cadáveres o de personas, porque, por ejemplo, otro día un cadáver no lo dejamos entrar. ¿Por qué no lo dejamos entrar ese cadáver? Porque venía del Hospital Ramos Mejía, donde habían cerrado un servicio, ¿no? Porque había casos de coronavirus. Parece durísimo eso, lo mismo que los velorios. ¿Sí? Parece durísimo, es muy difícil de sobrellevar eso. Pero bueno, nosotros queremos cuidar a la población con uñas y dientes. Entonces tomamos medidas que obviamente que nos duelen a nosotros tomar, ¿no? Despedir a un ser querido en un velorio es algo, es lo mínimo que uno puede hacer, ¿no? En ese momento tan difícil. Pero hoy no se puede, lamentablemente no se puede. Es así y nosotros no queremos que tengamos que pagar más adelante pasar por situaciones difíciles donde el sistema de salud se ve desbordado por no haber tomado las medidas necesarias, ¿no? Próxima pregunta. ¿Yo puedo? Sí, Cristian. Yo tengo varias preguntas. Mirá, una primero me dice la gente que trabaja de mañana, el horario comercial se le complica, digamos, porque obviamente si trabaja de mañana, cuando termina de trabajar, sale a la 1, no puede. Espere, esa es la primera pregunta. Segunda, tema de las parrillas de la ruta, que preguntan también si van a poder trabajar o si tienen que seguir con el mismo régimen de entrega a domicilio. Y el otro tiene que ver con el tema de la tarjeta alimentar. Disculpe que volvemos ahí, pero tengo millones de preguntas de qué pasa con la tarjeta alimentar y eso sería buena oportunidad para poder responderla. Muchas gracias. Bueno, si se le complica más, se le complicaba antes que no podía ir a ningún lado. No empecemos con que se me complica, no se me complica. Se quedan ahí y si no, tenés que salir de tu casa y un día perdértelo de laburo y andar en el negocio. ¿Cómo se le complica? No se complica nada. La parrilla, decime la parrilla. Las parrillas van a permanecer cerradas como lo venían teniendo que ser. Porque la de la ruta, a ver, ¿cómo le va a hacer delivery un camión? No le podés llevar un camión. Y el peligro de las parrillas que están en la ruta es que nosotros nos estamos cuidando con unas uñas y dientes y te viene un vehículo, no importa, lo que sea, que viene de un lugar donde hay circulación del virus y puede contagiar a la persona que está dando el servicio, porque es un servicio de la parrilla. Las parrillas que están en la ruta trabajen con delivery como lo hacen todas las parrillas de Chacabuco. Y la tarjeta alimentar, nos hemos comunicado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la verdad que el Ministerio se ha puesto a disposición. ¿Qué pasó? Se estaban entregando las tarjetas y justo empezó con la pandemia, entonces no se pudo entregar. Nosotros ahora nos comunicamos, mañana va a haber una conferencia de prensa de la gente de Desarrollo Social y se está organizando para poder entregarla en el transcurso de estos días, en forma ordenada, en forma programada y en forma planificada. Okay. ¿Alguna pregunta más? Mauricio. Sí, buenas noches a todos. No sé si me escuchan ahí. Perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, dijiste algo muy importante, Víctor, que hoy quedarnos en casa es estar activo. Mucha gente está cumpliendo con esto, ¿no? Se siente un poco seguramente hostigada, ¿no? O cansada, pero bueno, creo que todos vamos a salir. Ya aclararon varias cosas, me parece importante, el hecho de que, bueno, los rubros, flexibilización, los horarios, seguramente podemos tener un parte oficial, pero la gente, bueno, está preocupada en el sentido de lo económico, y vuelvo a reiterar en algún punto para las pymes, sé que puede haber algún crédito blando si ya lo han gestionado. Un ex ministro de Kicillof hablaba de que el Banco Central tendría que emitir dinero para que las empresas puedan pagarle a aquellos empleadores que tienen empleados en negro y poder subsanar la parte económica que tiene varias empresas.
Esa es una, si ya tienen información al respecto de los créditos para las empresas. La otra, bueno, si hay algún plan de contingencia, sabiendo que hay un enfermero que ya murió. En Moquegua han cerrado un hospital, y si Chacabuco tiene, en especial, una contingencia en el caso de que haya un profesional de la salud que sea contagiado, si lo van a cerrar o van a tener un plan de contingencia para poder subsanar, obviamente, que no haya más contagio dentro de la primera línea de salud. Gracias. Vamos. Bueno, lo que tiene que ver con lo que preguntaba sobre los créditos y préstamos, lo ideal sería que se acerquen vía teléfono a la parte de producción, que le va a estar informando sobre esas opciones, pero déjame aclarar que es importante aclarar, quiero decir, que ese tipo de préstamos no están siendo del todo solicitados porque hay algunas restricciones de la informalidad que tiene nuestra economía. Ya sabemos que tenemos ese problema como país, así que creo que desde el gobierno nacional van a tener que tomar cartas en el asunto en ese sentido para ver otro tipo de soluciones. De todas maneras, es importante que existan estos préstamos y esperemos que puedan ser efectivos a la brevedad. Por el momento, solo información y no mucho de hechos. La segunda pregunta era de Mauricio. De salud, exacto. Lo que ha pasado con el hospital de Moquegua. Moquegua, para todos los que no saben, es una localidad de Chivilcoy. Tuvo que cerrar un hospital y un enfermero muerto en Brance. Moquegua es una localidad de 2.000 habitantes, chiquitita. Hay un médico que estaba en Capital, tenía el virus y bueno, produjo un par de contagios, después se contagió la gente más del hospital. Y como el hospital es un hospital que no tiene, diríamos, tanta actividad, es decir, hay centros sanitarios más cerca, se decidió tomar la medida de cerrarlo, que es una posibilidad. Y es una decisión que ha tomado el intendente Brito, que es de Chivilcoy, así que me parece adecuada para que todo el personal esté en cuarentena. Ahora, el enfermero muerto en Brance es un enfermero que, bueno, se contagia de alguien que está internado en una clínica. La clínica fue el caso ese que mandan los cadáveres rociados con lavandina y no habían dicho nada que era coronavirus. Le hacen post-mortem el análisis al cadáver, una señora que había viajado a España, me parece, y finalmente da positivo. A partir de eso, el Ministerio, obviamente, y la policía están trabajando por una cuestión se ha denunciado tanto a la casa mortuoria como a la clínica, que está cerrada en este momento. Ahora, el personal de salud tiene todos los insumos para poder trabajar y el personal de salud está capacitado. Todos, en el caso de los médicos, enfermeros, todo el personal está capacitado para trabajar en el ámbito de la salud. De hecho, pongo un ejemplo propio, cuando yo como neonatólogo entro a una cesárea a recibir un bebé, tengo todas las medidas de bioseguridad que se toman siempre, ¿no? Siempre tomamos medidas de bioseguridad. Ahora hay que extremarlas, ¿no? Hay protocolos específicos de actuación. Por eso nosotros, ¿qué hicimos? Abrimos el consultorio respiratorio en la tercera ala del hospital. Y por eso tenemos ahí 38 camas preparadas para recibir a los posibles casos, y cuando hay un paciente respiratorio, como ha pasado en los 2 casos sospechosos que tuvimos, se toman todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas están normatizadas, escritas, y están totalmente, se pueden saber cuáles son, y las cumplimos al pie de la letra porque contamos con personal que está muy capacitado. De todas formas, ustedes van a escuchar por ahí que en la Argentina es donde se tienen unos índices más altos de infección del personal de salud. Y nosotros sabemos que algunos centros grandes tienen altos índices, acá hay que extremar las medidas. Así que estamos extremando todas las medidas. Agradecemos a la Fundación del Hospital, agradecemos a aquellos que donan todos los días dinero o elementos de limpieza o insumos a la Fundación del Hospital para que nuestros médicos, enfermeros, técnicos, personal de limpieza tengan todas las posibilidades y tengan todos los insumos. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista
de la economía municipal para que salud hoy es nuestra prioridad. Con respecto al tema de los préstamos, nosotros como oposición estamos pidiendo a nivel nacional y provincial que la emisión de moneda que se está realizando en el país, y que es lógico, todos consideramos y apoyamos al presidente que es un momento donde hay que emitir, porque la plata o te la traen o la tenés que hacer, porque, bueno, eso que es inflación, bueno, ese es otro tema. Pero queremos que la emisión de dinero tenga una parte que sea coparticipable. ¿Qué significa esto? Que el presidente con la maquinita hace 10 millones de dólares, un pedacito nos toque a nosotros por el coeficiente de coparticipación. ¿Se entiende? Y eso poder utilizarlo para dar préstamos y otras cosas más. Es una sugerencia que le hacemos al presidente, que nosotros como oposición estamos para ayudar y para llevar propuestas y cosas positivas y no para criticar. Para criticar será otro momento, no es este. Próxima pregunta, Ezequiel Pérez. Muy buenas noches. Dos consultas quería formular. La primera, en parte, el intendente se explayó, pero bueno, muchos vecinos ante esta coyuntura nos consultan por el tema de los velatorios, ¿no? ¿Cuál es el protocolo a nivel nacional que se sigue y cómo se va a tomar esta medida de aquí en más en la ciudad? Y la segunda tiene que ver con determinaciones que se tomaron en la localidad de Rawson con respecto a los proveedores, de no permitir el ingreso. Quería saber, bueno, por qué se llega a esa medida y si es factible que tal vez alguna medida de estas características se pueda llegar a tomar en nuestra comunidad con respecto a los proveedores que ingresan a la ciudad. Gracias. Bien, con los proveedores, lo que tiene que ver con los proveedores y el ingreso a la ciudad, la verdad que es una alternativa que se está analizando, que la vemos dentro de todo factible, pero requiere de mucha planificación. En Rawson lo están haciendo o sea, cuando lo consultaron y estuvimos hablando con el delegado, nos pareció que era una medida que se podía aprobar. Rawson, al ser una ciudad más chica y tener otro tráfico, nos parecía positivo, y además nos servía como una muestra para estar anotando cuáles son las cosas para mejorar en caso de hacerlo en la ciudad de Chacabuco. Es una alternativa, es algo que se está pensando, requiere de mucha coordinación de muchas cosas, así que lo tenemos en análisis. Bien. ¿Y qué manera? La disposición con respecto a los velatorios. Con respecto a los velatorios y al manejo de cadáveres en estas situaciones, hay todo un protocolo a nivel provincial y a nivel nacional. Si tuviésemos la desgracia de tener un paciente con coronavirus, bueno, no tiene sentido que yo explique los detalles de cómo se maneja el cadáver. Y ahora que están prohibidos los velatorios acá en Chacabuco, nosotros tenemos una morgue, que es una morgue municipal, y el cuerpo queda como si quedaría en observación, como corresponde, se toman todas las medidas de bioseguridad. Es decir, las medidas se toman siempre. Última pregunta, ¿puede ser? Sí. Martina. Sí, ¿cómo ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo va a ser el Estado para contener socialmente si estas nuevas medidas de flexibilización no funcionan o generan algún impacto negativo? ¿Cómo vamos a hacer para contener? Nosotros vamos a seguir con los controles siendo estrictos, ¿no? El Estado tiene la capacidad de sancionar. Por ejemplo, si alguien que vende ropa, en vez de hacerlo por delivery de 7 a 12, no lo hace, le clausuraremos el negocio en forma permanente o en forma transitoria, ¿no? Pero vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos del Poder Ejecutivo para poder hacer cumplir las medidas. En realidad, cada uno es grande, sabe lo que hace, tenemos responsabilidades, y nosotros esto no lo hacemos porque nos guste o porque tengamos ganas de molestar a los vecinos que trabajan. Lo hacemos por una cuestión de salud y de salud pública y de cuidarnos entre todos. Entonces yo pienso que hay que ser muy responsables. Nos pidieron, a más no poder, que tomáramos alguna salida para tratar de suavizar un poco la crisis económica de nuestra localidad. Los escuchamos, le prestamos atención, lo analizamos, lo estudiamos. Nosotros no salimos a decir que hay que flexibilizar
sin pensarlo, sin estudiarlo, o leyendo el Villiquen. Lo hacemos trabajando horas y horas, generando protocolos de actuación, viendo de qué manera, si yo abro acá, se me escapa acá, le pasa esto acá, se mueve acá. Es muy complejo esto, es muy complejo. Entonces, yo les pido que nos ayuden en esto, porque el control lo tenemos que tener entre todos, ¿no? El control es de todos. Entonces, debemos ser responsables, cuidarnos entre nosotros y cumplir. Yo pienso que yo sigo confiando en el vecino de Chacabuco. Sigo confiando en el vecino de Chacabuco. Si nos habilitan, la última pregunta, creo que Emilio querías preguntar. Sí, buenas noches para los tres. En realidad quería hacer dos preguntas cortitas y un pedido al final. Primero, preguntarles por las patentes. Al circular mucha más gente con estas habilitaciones nuevas que se dieron, si se va a seguir teniendo en cuenta lo de los números pares e impares, aquellos que estén exceptuados como medida nueva. La otra pregunta es si esto entra en vigencia mañana a las 7 o si debe el gobernador autorizar alguna cuestión, y el pedido es si nos pueden enviar, si esto está en formato decreto o resolución, para tener bien en limpio qué actividades pueden empezar a trabajar mañana. Gracias. Por lo tercero, voy a empezar por lo tercero, sobre la información, sí, seguramente la vamos a estar circulando para que puedan informar, para que estén informados ustedes, puedan informar a los vecinos y cumplir con la tarea como corresponde. En lo que tiene que ver con las patentes, se va a seguir haciendo el mismo control, y lo que pedimos es justamente que la circulación sea lo mínimo posible. Para las personas que estén trabajando en estas nuevas tareas, obviamente la parte de la patente queda exceptuada, pero solo para el trabajador que esté realizando. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Cuál era la otra? La provincia, si la provincia tenía que autorizar o ya entra en vigencia. Exacto, nosotros lo que estamos pasando mañana mismo todas estas medidas, y en caso de que haya alguna objeción de provincia se va a retrotraer. Bien. Rosato, vamos con tu última pregunta. Sí. Mariano, sería tu espacio, el resto silenciemos los micrófonos. Última pregunta. Mariano. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno, sí, Mariano. Decime si está activado el micrófono porque no escucho. Sí, sí, por favor. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí. ¿Estamos? Sí, necesitamos tu pregunta. Bueno, la pregunta es... sí. Bueno. Tengo un pequeño delay. La pregunta es, entonces... Bueno, la pregunta... Que la haga por WhatsApp. Hay un delay ahí que no... Si hay alguna pregunta más, si no, yo estoy recibiendo. Vamos con Mauricio. Vamos con Mauricio. Mariano, silencia. Bueno, la pregunta tiene que ver en el caso de la cantidad de trabajadores de salud que hay contagiados. Vamos, Mauricio. No, consultarte lo siguiente, Víctor y equipo, si tuvieron alguna solicitud de informe de trabajo que vienen realizando desde hace tiempo en el municipio de Chacabuco, ejemplificador en algunos casos, para que ellos tengan, si te ha contactado Kicillof, para tener más informe de cómo se trabaja en Chacabuco cuando hay contagiados. Y por otra parte, hay mucha gente que... Es la idiosincrasia, me parece, de los chacabuquenses que quiere pagar y pagar y pagar y pagar. Mañana creo que hay una apertura de bancos, servicios y todo lo demás, y la gente, no les alcanza eso. Y se hacen colas de una cuadra, de dos, si va a haber más controles, si por otra parte puede haber algún croquis donde se pueda pagar para un poco calmar esa ansiedad de la gente que la tiene a maltraer. Gracias. Sí, los controles los vamos a extremar. Y le pedimos fundamentalmente a la gente que trate, si sos mayor de 65 años, te tenés que quedar en tu casa. No podés estar pagando la Cámara de Comercio, el gas o la luz,
lo que sea. Los mayores tienen que quedarse en la casa y si tienen familia, la familia hacer de estos pagos, y en el caso de que no, comunicarse al número de desarrollo social para que lo acompañemos y le hagamos este tipo de pago. Pero nosotros pensamos que, primero, todas estas medidas que hemos tomado, desde un albañil hasta alguien que lava el auto, que tiene un lavadero de auto, o hasta un kinesiólogo, todos tienen que cumplir con las normas de bioseguridad. Eso es condición sine qua non. Es decir, el que no cumple, es decir, remis, que no tiene el alcohol en gel, que no lo desinfecta correctamente, que no tiene la limpieza, se va a tomar las medidas del caso. ¿Se entiende? En eso vamos a ser inflexibles. Es decir, nosotros queremos que cuidar al vecino de Chacabuco, lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Con respecto a tu pregunta, Mauricio, de si se han contactado con nosotros, no solamente se han contactado de la provincia de Buenos Aires, sino también de distintos municipios del país, sobre todo por el test del olfato, que fue algo que lo lanzamos desde Chacabuco, hicimos un protocolo y tuvimos la verdad que la alegría de que el Ministerio de Salud de la Nación lo pusiera dentro de los factores que son para casos sospechosos. Eso verdaderamente fue un logro de Chacabuco, porque no es un logro personal, sino que es de Chacabuco, y que lo compartimos todos. Pese que algunos han traído un médico, que no sé quién era, la presidenta de la Asociación de Otorrino de Buenos Aires, ha dicho que sí, y finalmente, pese a los cantos de sirenas y agoreros, el Ministerio de Salud de la Nación lo puso dentro de los determinantes de casos sospechosos. Lo digo porque fue algo muy bueno para Chacabuco y siempre están la mirada crítica, negativa, tratando de destruir en vez de construir. Pero bueno, la realidad siempre y la verdad siempre triunfa y cuando uno hace las cosas bien, tarde o temprano, las cosas tienen su gratificación. Y la verdad que la gratificación que hemos tenido nosotros, todos nosotros, una doble gratificación, que eso haya sido algo que lo implementamos nosotros y que haya estado dentro de lo que el Ministerio de Salud de la Nación ha puesto como índice de casos sospechosos, nos llena de alegría y es agradecérselo a Ignacio Gastaldi y a todo el equipo de salud que ha trabajado fuertemente para hacer el protocolo y para que esto sea un logro a nivel nacional y que incluso ha tenido repercusión en el Reino Unido, ¿no? Bien, agradeciendo la presencia de todos. Tiene una pregunta, Cristian. La última pregunta. Espere, porque tengo muchas preguntas porque no entienden algo. Y yo creo que lo entendí, pero no sé si la gente lo entendió, pero no me veo clara. Las actividades nuevas son de 7 a 12. Ahora, las actividades que ya estaban en funcionamiento, como las librerías, los supermercados, y todo eso va a seguir de 8 a 16. La librería es por delivery. Está bien, perfecto. Eso es de 8 a 16, librerías. Los delivery, Maxi. A ver. Sí, insistimos. Lo que estaba sí igual. Todo lo que estaba exceptuado según normativa nacional sigue funcionando de la misma manera. ¿Sí? Perfecto. A excepción, en este caso, de los corralones, donde se modifica porque al autorizar el oficio, la actividad de albañilería, también hay que llevar, digamos, el delivery. Por eso hemos consensuado con el sector, ¿sí? Hemos consensuado con el sector poder abrir de 7 de la mañana a 12 en vez de en un horario más extendido y que puedan hacer el delivery en esa parte. Todo lo que está aceptado por normativa nacional, ¿sí? De lunes a lunes de 7 a 16, todo lo que es el rubro gastronómico, solo por delivery, de 11 a 14, de 19 a 24, todo lo que es oficios y servicios, de lunes a viernes, de 7 a 12, y todo lo que es comercio, de lunes a viernes, de 7 a 12, con delivery, sin atención al público. En esto, por supuesto, que reiteramos que hay algunos casos donde no van a poder hacerlo, que son los que no están exceptuados en el listado que hemos armado y que le hemos remitido, le va a estar remitiendo el secretario de Gobierno al gobernador. Bueno, ahí, para finalizar, dos cosas. La pregunta de Mariano Rosato sobre médicos cubanos. La verdad que nosotros, médicos cubanos, no hemos tenido el ofrecimiento todavía de parte de la provincia, sí de médicos venezolanos. Hemos contactado a
algunos de ellos, incluso estamos en tratativa a través de la Embajada y a través del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación y de provincias con muy buen tino es, antes cuando un médico venía de Venezuela o de Cuba, para poder autentificar el título, tenía que pasar por una serie de equivalencias y cosas. Actualmente, médico cubano o médico venezolano que pisa territorio argentino está en condiciones de poder trabajar. Nosotros eso lo hemos hablado con el Ministerio y estamos abiertos a más médicos existan, mejor para nosotros, incluso en todas las áreas de la medicina, no solamente médicos clínicos, sino anestesistas también y otro tipo de médicos. Sí, estamos trabajando en eso, ya está trabajando el secretario de Salud, desde prácticamente hace 20 días que está en tratativas con médicos venezolanos. Perfecto. De esta forma damos por finalizado una aclaración más para Maxi Felipe. La última, para que quede claro, sabemos que le están llegando a ustedes los celulares, nos van a llegar a nosotros también, le está llegando la parte de prensa. Preguntas puntuales, ¿sí? Lo pueden hacer al teléfono 2352 40 75 36. Ahí nos va mandando mensajes de WhatsApp para no saturar la línea y vamos a estar contestando junto a todo el equipo de control de gestión de gobierno y demás, todas las preguntas, evacuándole las dudas, cómo pueden abrir, cuándo, en qué horario y todo lo pertinente a cada uno de los casos, ¿sí? Sí, preguntaban carpintería. Carpintería preguntaban. Oficio, puerta cerrada de 7 a 12. De esta forma vamos a dar por finalizada la parte de rueda de medios. Vamos a ir con el cierre de nuestro intendente municipal. Previamente, aclararles que van a recibir toda esta información a través de la gacetilla de prensa en instantes. Finalizada la conferencia, toda la información para que ustedes puedan ayudarnos con sus diferentes medios de comunicación. Y el cierre de parte de ustedes. Para finalizar, bueno, agradecerle a todos ustedes por hacernos de intermediarios con cada uno de los vecinos. Decirles que nosotros privilegiamos siempre la salud del vecino y también la economía, pero lo hacemos con mucho cuidado porque es muy fácil decir liberen cosas y después controlar y que la gente tome conciencia. Por eso, como dije al principio, la responsabilidad, por más medidas que tomemos nosotros, si vos estás ahí, no tomás conciencia, no sos respetuoso con vos mismo, no sos respetuoso con tu familia, y menos lo va a hacer con el resto de la población. Nosotros instamos a que el vecino de Chacabuco siga trabajando fuertemente, de que nos siga dando una mano como lo viene haciendo hasta ahora, de que sea responsable, de que podemos decir esa ciudad modelo que pensábamos hace tiempo atrás, poder decir que podemos ser modelos de ciudad en medio de esta pandemia, siendo responsables y tomando la mejor medida que podemos tomar, que es quedándonos en nuestras casas. Hoy, gracias al esfuerzo de todos, tenemos 0 casos negativos, 0 casos sospechosos. Pero eso es porque todos hemos hecho el esfuerzo. Escuchamos a vos que nos pedías que tenías lavadero de auto, que tenías remis, que querés trabajar, que no llegás, que lo necesitas, te escuchamos, lo arreglamos. Cada actividad tiene un protocolo de seguridad. Si nosotros encontramos en una obra a los albañiles tomando mate, está mal, no cumplen la norma de bioseguridad. Después no se quejen de que no pueden trabajar más los albañiles. Por el culpa de uno, todos se van a quedar sin trabajar. ¿Queda claro eso? Si en el remis es una mugre el remis, está sucio, no se limpian, eso va a hacer que finalmente la actividad de remis se termine cerrando. Y así les puedo decir con la peluquería. En vez de uno, hay 3 dentro de la peluquería. Chau peluquería. No hay más peluquería para nadie. Ni para ese, ni para nadie. Entonces el control, yo ahora los comparto con ustedes. Con cada uno de ustedes, yo controlo. Ustedes también controlen. Porque acá la responsabilidad es de todos. Obviamente que las decisiones las toma el intendente y la responsabilidad mayor es mía como intendente. Por eso, el domingo que viene nos vamos a volver a juntar, nos vamos a volver a evaluar y vamos a ver si todos entendieron, hicieron el camino correcto, seguiremos con esto. Y si esto no fue así, lamentablemente tendremos que dar la noticia de que volvemos al punto 0 y peor, porque vamos a cerrar todo tipo de actividad. Entonces, me parece que
si hay formas de ser responsables y de vivir en sociedad, me parece que eso es un ida y vuelta que tenemos que tener entre todos nosotros. Yo estoy seguro que el domingo que viene vamos a poder seguir diciendo que en Chacabuco vamos por el buen camino, no porque haya un intendente y funcionarios que trabajan, sino porque ustedes son los artífices y los responsables día a día de que esto vaya por el buen camino. Así que muy buenas noches, gracias Rita y equipo por acercarnos con el vecino, y bueno, a seguir cumpliendo con todas las cosas que nosotros le pedimos, porque no es cuestión de sancionar, no es cuestión de nada, es cuestión de cuidar y cuidar la salud de cada chacabuqueño.